nuestro corazón que nos hables tú. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El tema que vamos a dar esta mañana se titula El Evangelio. Y tú dices, pues yo ya conozco el Evangelio, pero Priscila y Aquila, cuando llegaron a Éfeso, vieron que estaba predicando un judío que se llamaba Apolos, que había conocido solamente el bautismo de Juan. Y entonces a Priscila y Aquila los llevaron al lado y le explicaron más exactamente el Evangelio. Todos tenemos un concepto del Evangelio, pero quisiera explicarlo un poquito más para todos aquí en esta mañana. En Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Y de qué se trata el Evangelio de Dios? Romanos 1:3. Se trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El Evangelio se trata del Hijo de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no se trata de nomás palabras o de una teoría. Se trata del poder de Dios. Aquí en Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Este Evangelio no cambia. Era el mismo del Antiguo Testamento como en el Nuevo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque algunos dicen, los del Antiguo Testamento se salvaron por guardar la ley, pero ahora en el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia. Falso. La salvación es igual para todos. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio también incluye el juicio de Dios, que tú estás y yo estamos siendo juzgados. No es solo, incluye que Jesús te ama, pero es más que eso todavía. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo Jesús y nadie más. Ningún ser humano puede interceder por ti. Para entender el Evangelio necesitas entender la santidad de Dios. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Levítico 11:44. Y voy rápido porque tengo mucho que cubrir. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No más queremos hablar del amor de Dios e ignorar los textos que no nos gustan. Isaías 6:3. Y el uno al otro, los serafines de 6 alas, daban voces en el trono de Dios, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Quién es ese? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Es Jesús. Toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Para entender el Evangelio, también necesitas entender nuestra naturaleza como seres humanos. Salmo 51:5. He aquí, en maldad me he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nacimos con una naturaleza pecaminosa, con la tendencia al mal y el deseo al mal. Ahora, cuando un bebé nace, el bebé no tiene culpabilidad, porque él no ha pecado, no ha hecho nada malo. Pero algunos erróneamente dicen: cuando el bebé nace, ya tiene culpabilidad, y usan esa doctrina falsa para decir: como ya es culpable, tenemos que bautizarlo de bebé, por si acaso se muere, no se va al infierno. Y con esa excusa, entonces bautizan a los bebés que Dios nunca mandó, y así a todo el mundo se lo ganan y se lo echan a la bolsa. Tú ya eres de nuestra iglesia porque te bautizamos cuando eras bebé. Pero no, eso es lo que se llama pecado original, que ya naces culpable. Pero ¿qué culpabilidad puede tener una criatura inocente? Si esa criatura se muere, no se va al infierno, no ha hecho nada mal, no se pierde. Bueno, eso necesita aclararse. Por eso Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Allí llega la naturaleza pecaminosa sin Cristo. Eclesiastés 7:20.
ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Y cómo es que decía que Job era justo y que Abraham era justo y que Moisés era justo y que estos hombres, Enoc era justo? Eso significa que no hay, ahí dice, lo aclara, que haga el bien y nunca peque. No hay nadie que nunca peque. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán y Eva para perder el huerto del Edén? Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Proverbios 20:9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Isaías 1:6. Esto es cuando dice aquí Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, el hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Le gusta saber eso? Que nuestra condición pecaminosa es como un leproso, desde arriba hasta abajo. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como, ¿qué? Suciedad. No les gusta eso, ¿verdad? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Toda nuestra santidad es inmunda, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 65:5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy ¿qué? ¿Soy qué? Más santo que tú. Hay personas que tienen esa actitud, que piensan o dicen, quizás no lo dicen pero lo piensan, yo soy más santo que tú. Y Dios nos hace entender que estas personas, dice allí, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Si todos hemos pecado, nadie puede decir, yo soy más santo que tú. Y hay personas que se visten con túnicas y dicen que te pueden perdonar a ti tus pecados. Deben de preocuparse de sus pecados primero. ¿Cómo te va a perdonar un pecador a ti si él mismo es pecador? ¿Hay algún ser humano en esta tierra que no ha pecado? Todos han pecado. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede una persona cambiar el color de su piel? No puede. ¿Le gustaría? Pero si quiere o no quiere, no puede. No puedes. No se puede. Así también podréis vosotros hacer bien estando habitados en mar. Así que tú no puedes hacer el bien porque estás habituado a hacer el mal. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así que el que se está fijando en las faltas de otros, el que se está fijando en los pecados de otros,
el que se fija en los errores de otro, Jesús dice, está peor. Está peor que el que está criticando a el otro pecador. Así que con eso Jesús nos dice, mira, no te fijes en las faltas de otros porque tú estás peor. No lo hagamos. ¿Qué diferencia hay entre Dios y todos somos pecadores? Quizás no los mismos pecados, pero diferentes que son igual de serios ante de Dios. Romanos 2:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que todos estamos ya en la condición de la muerte. No vas a entender el Evangelio a menos que entiendas tampoco también la ley de Dios. Esto es indispensable. Tienes que entender la santidad de Dios, la naturaleza de Dios y la ley de Dios para entender el Evangelio. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que el problema no es con la ley, el problema es con nosotros. Pero todo el mundo cristiano, en vez de decir la ley es santa, mejor dicen hay que deshacernos de la ley para quedar bien nosotros. Pero esa no es la solución de Dios. Romanos 7:7. Una iglesia va y cambia la ley, las otras iglesias vienen y avientan la ley por las ventanas de la iglesia. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es mala la ley? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sabían que era malo codiciar? Estar deseando lo que no tienes. Estar deseando lo que otros tienen especialmente. Ya no podemos desear el asno de nuestro hermano porque aquí no tenemos asno, pero tenemos carros y casas y ropa y apariencias o diferentes figuras o dinero o talentos o inteligencia. Porque si codiciamos, nos va a entrar la envidia. Y así le entró la envidia a Lucifer. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es. Ahora, si no hubiera ley, no hubiera pecado. Y si no hay pecado, todos estamos salvos y no necesitamos un Salvador. ¿Para qué Cristo? Romanos 8:7. Por eso se necesita la ley de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que tampoco pueden. Tú no te puedes sujetar a la ley de Dios. No puedes. Tú no puedes obedecer a Dios.
es una imposibilidad. ¿Todavía no? Para allá vamos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tú no puedes hacerte santo tratando de guardar la ley. Es una imposibilidad. Gálatas 3:10. Y aquí está la razón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estamos bajo maldición. ¿Por qué? Ahora que vamos a ver. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Lo que está escrito en los 10 mandamientos, tú nomás lo ves y te condena y te mata. Tu única esperanza es que el que escribió esa ley en tablas de piedra venga y viva dentro de tu corazón. Por eso, aquí entra el Evangelio. Aquí comienza el Evangelio. Cristo es nuestro sustituto. Juan 3:16. Todos conocen este texto, ¿no es cierto? Y es el texto favorito de muchos. Para la mayoría es el único texto que saben de memoria. ¿Sí o no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Cuando lees la Biblia, mira, observa, piensa, concentra en lo que estás leyendo y lo que significa. ¿Sabías tú que Dios tiene un hijo? Bueno, por ahí oí. ¿Sabías tú que Dios tiene un hijo? ¿Sabías tú que Dios tuvo un hijo? Huios monogenes, el único hijo. Uni es uno, único, génito. ¿De dónde agarramos la palabra generación? Generado, engendrado. El único hijo engendrado de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, ya que este texto es tan fácil y que todos conocen, pero muchas veces no pensamos en su significado. Todos los discípulos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Todos. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado sea Simón, hijo de Jonás, porque carne y hueso no
te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Todos los discípulos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Todo el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y si Cristo no es el Hijo de Dios, los discípulos todos se vuelven mentirosos y el Nuevo Testamento entero está lleno de mentiras. Esta es la verdad más grande y más difícil para creer y para entender. Y por eso Jesús le dijo a Simón: bienaventurado. De paso, ¿te has puesto a pensar que en la Biblia hay muchas genealogías? ¿Sí o no? Mateo, Lucas, Génesis, Números, muchas genealogías. Escucha lo que te voy a decir. Por ejemplo, Mateo. Abraham engendró a Isaac. Así dice. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Judá engendró a Fares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora dígame usted, ¿qué hace falta en esa información? Dígame, ¿alguien sabe? Que de ahí nació Jesús, de la generación de David. ¿Es correcto? Pero las mujeres deben darse cuenta. Está mencionando en todas las genealogías de la Biblia, menciona solamente los hombres. En el mundo de hoy, eso es discriminación. ¿Pero hace Dios acepción de personas? No. Entonces, ¿por qué Dios, si la mujer es la pobre que carga el bebé 9 años, 9 meses, 9 meses, y luego le da el dolor, gracias del dolor? ¿Qué sabe el hombre del dolor? Se acabaría la raza humana si tendríamos que dar nosotros dos a luz. ¿Qué sabe el hombre de dar a pecho a un bebé? El hombre se va al trabajo y la mujer que está allí arrullando. Y a pesar de todo lo que hace la mujer, el hombre nomás vino y se fue. Pero en la genealogía, ¿por qué ignora a la mujer? Abraham engendró y Sara, ¿qué? ¿Y qué de Rebeca y de Raquel y de Lea? Las pobres hicieron todo el trabajo. ¿Cuándo puede un hombre engendrar a un bebé? ¿Que Dios no lo sabe? ¿Que Dios no entiende? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo tú explicas esa discriminación? Entre comillas, no es discriminación, hermanos, es un simbolismo, porque el Padre tuvo a su Hijo amado, el unigénito Hijo de Dios. ¿Te has puesto a pensar por qué es que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, el
primer mandamiento que Dios le da a Moisés, dile al pueblo de Israel que cada primogénito que abre la matriz es mío. Bueno, yo no soy primogénito, entonces yo no soy de Dios, nomás mi hermano mayor. ¿Por qué el primogénito? Porque es simbólico del primogénito y unigénito Hijo de Dios. Hay muchas cosas que se implican solamente. Ahora, si tú no quieres creer que Jesús es el Hijo de Dios, tu otra opción es creerle a Constantino y a Roma y a los obispos de Roma que inventaron otras cosas. Yo pensaba que en el Antiguo Testamento nomás había pocos textos que hablan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben que hay muchos textos en el Antiguo Testamento? Están escondidos, pero ahí están. ¿Por qué crees que Pedro pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Bueno, vayamos adelante. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nuestro sustituto. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿La muerte de quién? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solamente la muerte de Él murió en tu lugar para pagar tus pecados, pero la vida santa de Él reemplaza tu vida mala, pecaminosa. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y uno dice: si morimos a la ley, eso significa que no tenemos que guardarla. Un momento. No es así. Mira, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió por nosotros, nosotros morimos en Él y se pagó la culpa nuestra por Cristo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición. Hebreos 7:27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios. ¿Por qué? Por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo te puede un sacerdote perdonar a ti tus pecados cuando él tiene sus propios pecados? ¿Y cómo sé yo? Porque la Biblia nos dice que todos han pecado. Y cada día un sacerdote toma la hostia y lo quiebra. Nos dice: hoc est meum corpus, este es mi cuerpo. Y dicen que cuando ellos hacen eso, que ellos crean a Cristo, que ellos crean a su Creador, que ellos crean a Dios. ¡Qué poder! ¡Qué blasfemia! Y cada día vuelven a sacrificar a Cristo diariamente, algunas veces, varias veces al día. Pero la Biblia dice que Cristo murió una vez para siempre. Amén. Y no hay necesidad de estarlo sacrificando cada día. Esa es una blasfemia, es una idolatría.
Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué cambio de sacerdocio hubo? Se quitó el sacerdocio de Leví, entró el sacerdocio de Judá, que es Cristo Jesús. ¿Y qué cambio de ley hubo? En vez de que esa ley estuviera escrita en tablas de piedra, ahora está escrita en el corazón. Aquí está lo que les digo, acabo de decir, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad de Dios Padre. ¿Dónde? En el cielo. No, el sacerdocio ya se acabó, se terminó. Cristo lo cerró, se deshizo del sacerdocio. Hay solamente un sacerdote, sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y Él no está aquí en la tierra, está allá en el cielo y en nuestros corazones. Cuando un ser humano viene y te dice que Él puede perdonar tus pecados, tú sabes que es una mentira. Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto es los 10 mandamientos, que es la ley. Ahora, el nuevo pacto, el cambio del pacto, ya no está en las tablas de piedra, sino ahora dice aquí, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el cambio del sacerdocio, ese es el cambio de la ley. Ahora, esto aquí ahora es el meollo del evangelio, lo que vamos a entrar. Cristo en ti. Eso es lo que es las buenas nuevas. Las buenas nuevas. No podían los judíos no podían creer. No podían creer que el Espíritu de Dios pudiera entrar en alguien que no fuera judío. De paso, los judíos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Les vuelvo a hacer la pregunta. Los judíos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí o no? No. No lo aceptaron. ¿Queremos ser igual que los judíos? Y no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está ¿dónde? ¿Dónde está Jesucristo? En vosotros. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo vive en ti, entonces tú eres un cristiano. De otra manera, nomás eres un religioso. ¿Los fariseos eran religiosos, sí o no?
¿Tenían a Cristo en su corazón, sí o no? No. ¿Puede uno ser religioso pero no ser cristiano? Sí. ¿Cómo? Si no tiene a Cristo en el corazón. Esa es toda la diferencia. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por fe, ¿dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora vamos a reflejar un poco. Menciona el Espíritu de Dios y menciona a quién más. El Espíritu de Cristo. Ahora tú no vas a entender este texto si no has estado viniendo los miércoles de noche, porque los miércoles de noche estamos hablando del Espíritu de Dios. Y no sabes lo que significa Espíritu. Y no sabes quién es el Espíritu. Por eso necesitas venir el miércoles, todavía hay oportunidad para aprender. Pero aquí menciona dos. El Espíritu de Dios. ¿Y quién más? El Espíritu de Cristo. Así que son dos espíritus. Sí, son dos. Y algún día te lo voy a explicar, pero ahorita no hay tiempo. Pero cuando lo explique vas a quedar todo claro, que no es tan imposible como tú, complicado como tú piensas. Mire, aquí está la respuesta. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Aquí está la respuesta. ¿Qué significa eso? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y ¿qué? Vendremos a él. Vendremos. Eso es plural. Vendremos a él y haremos, plural, morada con él. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo van a hacer ¿qué? ¿No te gustaría tener en tu corazón el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo? Sí. Ven el miércoles para que entiendas lo que estoy diciendo. Que si Cristo viene un miércoles y tú estás en el show viendo tu novela, Primero de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión ¿con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay más. Eso es nuevo para ti. Pero tú has tenido la Biblia por 30 años. Y ahí está. Porque cuando leemos la Biblia, hermano, pasamos por encima. Primera Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta vida eterna, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hay tantos textos sobre esto, hermano, que sencillamente no hay lugar. Esta es la última parte y ya vamos a acabar. Cuando Cristo vive en ti, cuando Cristo vive en ti, cuando vive en ti el Espíritu de Dios el Padre, y vive en ti el Espíritu de Cristo Jesús, ¿qué vas a tener? Una vida nueva.
Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso no está bajo la ley, porque ahora Cristo vive en ti y tus pecados han sido perdonados. Y no solamente han sido perdonados, ahora tú tienes el poder para poder obedecer a Dios. Romanos 6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. No puedes decir, ya no hay ley, sigo pecando. No has entendido. Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y hace rato dijimos, no se puede guardar los mandamientos de Dios. No podemos por nuestra naturaleza pecaminosa, pero si Cristo vive en ti, sí podemos obedecer a Dios, mis hermanos. Juan 1:12, más todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, ¿a cuántos? A los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad para ser hechos hijos de Dios. El poder está en Dios el Padre y en el Hijo de Dios. Y el Espíritu de Cristo que morará en ti. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Dios pide. Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y toco, y si alguien me abriere, entraré a Él y cenaré con Él. Segunda Pedro 2:24, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a justicia. 1 Corintios 1:24, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es tu poder, mi hermano. Cristo es tu sabiduría. Cristo es tu salvación. Cristo es la presencia de Dios en ti. Cristo es todo, mi hermano. Si Cristo vive en ti, entonces eres cristiano. Entonces vas a poder y querer obedecer, porque nos da el querer y el poder. 2 Corintios 15:17, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y se acabó. Yo sé que quieren decir amén, ¿verdad? Quizá porque se acabó. Ese es el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Dios te bendiga.